3:1 y vamos a orar. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Veo la reina de las versiones, como decimos, y dice un pastor amigo español, la reina de las versiones. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Quiero que cada uno de ustedes allí, en silencio, se entregue al Señor allí con todo su corazón, su alma, y disponga su mente y su corazón y le diga al Señor: Señor, hoy quiero tu palabra. Así como el niño anhela la leche de su mamá. En esa misma medida, Señor, hoy estoy sediento por tu palabra. Aquí estamos, tu pueblo. Muéstranos, Señor, tu palabra. Revélanos, Padre, tu palabra. Reargúllanos con tu palabra. Transfórmanos con tu palabra. Cámbianos con tu palabra, Señor, y tu espíritu. Edifícanos en tu verdad. Cristo es el camino y la verdad. Para tu gloria, Señor. Necesitamos y anhelamos crecer y cambiar para glorificarte a ti, Señor. Para ser buenos embajadores del reino. Sosténnos en tu verdad, Señor. Que tu palabra y tu verdad siempre sea anunciada en este lugar, Señor. Para tu gloria. Que Cristo sea siempre glorificado en este lugar. Que la luz de Cristo brille en este lugar. Y que nosotros llevemos la luz allá afuera. Porque esa es nuestra función. Extender el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia conforme a la Escritura. Para que Cristo sea glorificado en medio de las tinieblas, Señor. Para que seamos luz y sal. Bendícenos. Dirige tú, Señor, al expositor, al predicador, para que hable conforme a tu voluntad. Y no en su humanidad, ni en su emoción, sino con la dirección de tu Espíritu, Señor. Llena su corazón y su mente de tu entendimiento y que su boca hable conforme a tu verdad, para tu gloria. Bendícenos y te damos gracias por este tiempo que nos vas a permitir compartir. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Acabamos de terminar la carta de los Colosenses, porque esos últimos versículos del capítulo 4 son un saludo de algunos compañeros de Pablo, como usted alcanzó a leer. La esencia del mensaje doctrinal de la carta a los Colosenses estaba en los capítulos 1, 2, 3 y parte final del 4. Y quiero entonces aprovechar, por lo tanto, que ya se coincidió fin de año con finalización de esa exposición de Colosenses. Quiero hoy condensarla en un resumido general de lo que aprendimos de esa carta y en cursarla, digámoslo así, enrutarla para este año que estamos empezando. ¿Qué aprendimos de la carta de los Colosenses y cómo poner en práctica eso que aprendimos en este nuevo año que estamos comenzando? Por lo tanto, para cumplir ese propósito, he titulado a esta exposición ¿cómo debemos vivir en este mundo? ¿Cómo debemos vivir este nuevo año y todos los demás años que Dios nos vaya a dar de aquí en adelante? ¿Usted no se ha preguntado eso? Bueno, yo ya soy cristiano, yo ya creo que soy hijo de Dios, yo creo que he nacido de nuevo, yo creo que soy nueva criatura, me he convencido de eso, pero ahora la pregunta es, ¿cómo debo entonces vivir? Y cuando charlo con muchos de ustedes en forma particular,
En muchos de esos comentarios demuestra ese deseo, esa necesidad de querer saber, aprender y practicar cómo vivir para Dios. O por lo menos ese debe ser el anhelo constante de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo debo vivir yo para glorificar a Dios cada momento, cada hora, cada día, cada semana, cada mes? Y eso es lo que quiero entonces, repito, resumir, porque eso es lo que nos enseñó la carta de los Colosenses. Una doctrina ética cristiana, encontramos allí ética bíblica. Vamos a resumirlo. ¿Sobre qué bases deberíamos entonces nosotros tomar nuestras decisiones constantemente? A diario podemos decir que ustedes y yo, todos nosotros constantemente estamos expuestos a estar tomando decisiones, ¿verdad? De las más sencillas a las más complejas. Decisiones sencillas: ¿qué voy a desayunar? Seguro, en serio. ¿Qué ropa me voy a poner? Usted decide qué ropa se pone todos los días. Son decisiones sencillas, cotidianas. Y decisiones complejas: ¿debo aceptar o no ese trabajo? ¿Debo viajar o no? ¿Debo hacerme el examen o no? Complejas, etcétera, ¿cierto? Y cada una de esas decisiones entonces debemos estar siempre atentos, que eso es lo que quiero que miremos hoy. Medita esta pregunta: ¿sobre qué base deberíamos tomar nuestras decisiones en adelante y en este nuevo año? Por eso dije que cae de perla en estos primeros días de este año. Y sobre todo porque tal vez usted ya pensó este año que comenzamos ya hace 5 días. Tal vez muchos de ustedes pensaron esto que voy a decir: voy a procurar, no quiero fallarle a Dios este año. No sé cuántos ya colocaron ese anhelo este año. No quiero fallar a Dios y no quiero hacer algo que no esté en su voluntad. ¿Cierto que lo hemos pensado? Y eso es de algo que nos cuidamos nosotros constantemente, de ir a hacer algo o de no hacer algo que esté fuera, lejos de su voluntad. El cristiano puede decir entonces: yo simplemente obedezco la palabra de Dios y me ciño a ella. Muchos dirán eso, dicen eso. Eso es muy bonita, esa afirmación. Y así debe ser. Se la repito, tal vez usted también la ha dicho para usted: yo simplemente me dedico a obedecer la palabra de Dios y me ciño a ella, o intento ceñirme a ella. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema, digámoslo así, en el sentido sano la palabra problema. Y el problema nos lleva a meditar en esta pregunta: ¿qué ocurre si este es tu deseo? ¿Cuál? Obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Entonces pregunta: ¿qué ocurre con todos esos asuntos para los cuales la Biblia no tiene un mandamiento específico? He allí la tachuela en el zapato. Porque hay unos que sí. Es claro, cuando usted lee los mandamientos, se entienden. Cualquier persona puede entender cuando lee los 10 mandamientos. Hijos de Dios e impíos entienden: no robar, no matar, no fornicar, no adulterar, etc. Pero, ¿qué pasa con esos puntos donde la Escritura no es específica? Podemos encontrar principios, por lo tanto, éticos en la Escritura y en la naturaleza misma de Dios que nos guíen a través de ese escabroso terreno, porque es un terreno escabroso, déjeme decirle, porque usted en la Escritura no encuentra ninguna cita cómo decidir si aceptas o no el empleo. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Cómo decidir si viajas o no viajas? Primero, no, eso no está aquí. Y son decisiones que yo tengo que tomar. ¿Me trasteo o no me trasteo? ¿Me voy o no voy? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos allí? Decía mi abuelo, un dicho popular colombiano: allí es donde la puerca torció el rabo, decían los abuelos. Y algo más, yendo más allá: ¿cómo podemos enseñar estos principios a los demás? ¿Cómo tú enseñarle eso a tus hijos?
cómo aprender a depender y a encontrar la voluntad de Dios, a tus hermanos, tus amigos. Tremendo problema ese, ¿no? Sí, porque es muy fácil encontrar los que están ya bien claros y específicos. No robar, ya, ahí no hay nada que decir y es claro. Pero, ¿sí viajar o no viajar? No, ese no aparece. Ese no aparece. ¿Qué hacemos con ese entonces? ¿Compro o no compro esa casa? Ese no aparece. Muy bien, vamos a empezar a escudriñar el resumen de Colosenses, porque aquí vamos a aprender un consejo que nos da la Escritura en esta porción. ¿Cómo debemos vivir en este mundo o en este nuevo año y todos los demás años? Colosenses 3:1, primero que la Escritura nos dice, antes de escudriñar alguna señal, si habéis pues resucitado con Cristo. Otra palabra que podríamos reemplazar aquí, esta frase literal de Colosenses 3:1. Si eres hijo de Dios, podría caber ahí. Otra, si has nacido de nuevo, encaja perfectamente. O esta, si habéis pues resucitado con Cristo. Es que un hijo de Dios ha resucitado con Cristo. Un hijo de Dios ha nacido de nuevo. ¿Y quién es el que ha resucitado con Cristo? Un hijo de Dios. Cualquiera de esas encaja allí. Si eso es así, si ese es mi caso, ¿cuál caso? Si yo soy hijo de Dios, ¿qué me dice aquí Colosenses 3:1? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Subráyelo, hermano, conclusión de esta carta. Debo procurar, esforzarme, anhelar, responsabilizarme de buscar las cosas de arriba. ¿Quién debe buscar las cosas de arriba? El pastor. Los de alabanza. Hágase así. ¿Quién debe buscar las cosas de arriba? Yo, tú. La iglesia, tú. Buscamos un conocimiento del carácter de Dios. Ya lo sabemos, lo hemos aprendido. Muchas personas constantemente cometen equivocaciones, constantemente, y pecan constantemente, porque no conocemos a Dios. El pueblo desobedece a Dios porque no conoce a Dios. Ese es un primer punto de partida. También desobedece a Dios porque eso es naturaleza del hombre, desobedecer a Dios. Ya lo sabemos. Y ese carácter de Dios al que nos referimos, cuya santidad debe reflejarse en nuestros patrones de conducta, no sucede. Dice el pastor R.C. Sproul, en este librito chiquitico que estuve estudiando para enriquecer esta exposición, chiquitico este librito, ustedes lo leen 3 horas, pero increíble, de pura ética cristiana. Y así lo tituló él precisamente, cómo vivir en este mundo. Y el pastor Sproul, aquí en una porción de su texto, presenta un camino con 3 colores, con 3 zonas, 3 áreas, 3 momentos. Imagínense un camino con 3 zonas. Una primera zona él la pinta de negro, una segunda zona en el medio gris y una tercera zona blanca totalmente. Así la pinta él. Y él representa ese camino con esas 3 zonas de la siguiente manera. Me gusta esa ilustración. La zona negra, quienes están caminando y permanecen en esa zona negra, oscura, ya usted se imaginará de qué podrá representar eso, ¿cierto? Dice el pastor, comenta, representa el pecado, la injusticia, la muerte eterna, todo lo contrario al carácter de Dios. Muchas personas caminan permaneciendo en esa zona negra. La zona gris representa confusión,
Asuntos donde no se tiene la certeza, aquí vamos, asuntos donde no se tiene la certeza de lo correcto o lo incorrecto. Muchos de ustedes cuando charlan en consejería conmigo precisamente hacen esa pregunta. Entonces, pastor, ayúdeme, ¿lo hago o no lo hago? Y me han dicho, ¿eso está bien o eso no está bien? Siempre nos aqueja esa incertidumbre. Por eso él le llama zona de confusión. Ya salieron de la zona negra, dieron un paso, pero ya están en la zona gris. Y quien está allí ya no le es indiferente el pecado, ya es consciente que salió de la muerte eterna, pero está caminando en un momento en donde le da temor, le da miedo y quiere descubrir si esto está bien o si esto está mal para hacerlo o no hacerlo, que es lo que estamos diciendo. En esa zona de incertidumbre, de confusión de lo correcto y lo incorrecto, es donde vemos actividades que la Biblia describe como indiferentes. Esas actividades indiferentes son éticamente neutrales y son las que nosotros debemos conocer, entender. Estos asuntos indiferentes no son pecaminosos como tal en sí, pero hay ocasiones, oígase bien, en los que podrían volverse pecaminosos. ¿Entendimos eso? Y eso es lo que debemos pedirle sabiduría a Dios. Lo indiferente, las cuestiones, los asuntos que son indiferentes, son éticamente neutrales a la luz de la Escritura. Pero pueden volverse pecaminosos. Voy a darle un ejemplo sencillo. Ir o no ir a la iglesia. Usted puede no ir a la iglesia algún domingo, 2 domingos, por algún motivo el cual Dios conoce y es específico. Un motivo de salud, una calamidad doméstica, etcétera. Y eso no es un pecado. El que tú no vengas a la iglesia por una de esas causas que se te presentó y no fui, eso no, tú ahí no estás pecando ni te estás condenando. Pero ¿en qué momento eso que estamos diciendo sí puede llegar a volverse un pecado? ¿En qué momento? ¿Qué creen ustedes? Tomando ese ejemplo, para que entendamos. Cuando pudiendo ir, no voy. Eso es otro asunto. O cuando ya la cojas como rutina. Allí ya la cosa cambia. He allí el peligro. Por eso dijimos, esos asuntos éticos neutrales no son pecaminosos, pero pueden volverse pecaminosos. ¿Entendimos? Y allí es donde tú tienes que pedir la sabiduría de Dios para algo que hiciste, que aunque sabes que no es pecado, pero si tú ya sabes en tu conciencia de que si continúas en ello, eso te va a apartar de la palabra, haz un alto y reevalúa ya eso. Hermana, ¿usted por qué hace 4 domingos no viene a la iglesia? Y empiezan los quesques. Pero pastor, están en mi corazón, saludes a todos los hermanos. Ya eso es otro asunto. No hay certeza. Di ese ejemplo. Otro ejemplo que es neutral, aparte de eso, comidas, bebidas, así, vestidos. El que tú vengas a la iglesia con un rullino, no, eso es algo neutral. ¿A quiénes juzgan eso? Esto ya lo sabemos. Son cuestiones neutrales. Que esta iglesia tome la cena 2 veces al mes, eso es algo neutral. Habrán iglesias que lo hacen cada 8 días, otras 2 veces al año, bueno, yo qué sé. Son cuestiones neutrales. Pero ojo con eso, porque si una iglesia ya no vuelve a compartir la cena del Señor, ya eso es otro asunto. Ya sí, pues sí está bien que el Señor no me juzga por mi vestir, pero si tú no aplicas sabiduría en tu vestir, puedes caer en actos inmorales, que eso es otro asunto. A eso es que nos estamos refiriendo. Ten cuidado. Pastor, es que mi sobrino lo van a bautizar el domingo y entonces
Mi hermana, si yo no voy, se enoja, y mi mamá, ¿usted qué opina? ¿Puedo ir a ese bautizo o no? Pregunta así. Es que le van a hacer la primera comunión también a mi sobrinita, entonces mi mamá está enojada porque yo no voy a ir. Todas esas preguntas. ¿Voy a esa primera comunión o no? Preguntas así. Mi papá se murió y mis tíos le van a hacer misa de aniversario. ¿Voy a esa misa o no voy? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Quién no se ha enfrentado a esas situaciones? Todos. Todo eso hay que evaluarlo con sabiduría a la luz de la Escritura. La confusión de lo correcto y de lo incorrecto siempre nos asedia. ¿Eso está bien? ¿Eso no está bien? ¿Y cuál es la zona blanca? Eso es lo que sucede en la zona gris. Ya la zona negra, ¿quién permanece en la zona negra? Los muertos, los impíos, los que están muertos y destinados a condenación. Esos están en la zona negra, nacieron en la zona negra, caminan en la zona negra, viven en la zona negra, morirán en la zona negra y quedarán eternamente en la zona negra. No hay nada que hacer ahí. Salimos, Dios nos sacó de esa zona y vivimos en esa zona gris, donde nos asedia eso. ¿Está bien o no está bien? Y la zona blanca, pues ya sabemos por deducción cuál será la zona blanca. La zona blanca, ¿qué es entonces? Describe el pastor Sproul en su ejemplo, es todo lo correcto, todo lo perfecto, todo lo que es de Dios en forma perfecta. Es el lugar donde permaneció Cristo en esta tierra. Es el único ser humano que ha vivido, caminó y permaneció en la zona blanca. Ningún ser humano aparte de él ha podido hacer eso. La zona blanca es el lugar correcto y perfecto de todo lo de Dios. Es el lugar donde usted y yo quisiéramos estar, pero no estamos ahí. Es el lugar donde vamos a llegar. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta maleta, estaremos caminando en esa zona gris. Y un día, cuando seamos glorificados, porque la iglesia está esperando el momento de la glorificación, que sucederá en la segunda venida de Cristo, vamos a estar ubicados en esa zona. Porque ya seremos transformados definitivamente, recibiremos un cuerpo nuevo. Y ya no habrá más pecado y maldad en el corazón, todo volverá a ser como al principio, antes de que el hombre pecara. En esa zona blanca, Cristo es el único que ha permanecido. Permaneció, caminó y estuvo. Todo lo correcto y perfecto de Dios, Cristo lo cumplió. Por eso fue que Él dijo, yo no vine a abolir la ley. Ustedes no han podido cumplir la ley. Eso fue lo que dijo Cristo en Mateo 5. Ningún ser humano, mi Padre dio la ley para que ustedes la obedecieran, para que de esa manera le agradaran a Él, fueran santos y perfectos y fueran bendecidos y recibir todos los favores de mi Padre. Si alguien pudiera obedecer perfectamente toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios, Dios cumpliría su palabra. Lo bendeciría perfectamente. Y no estoy diciendo que Dios dé bendiciones imperfectas, no me estoy refiriendo a eso. Aclaro, el único que cumplió con eso fue Cristo. Ustedes no han podido obedecer la ley, entonces yo vine a obedecer y a cumplir lo que ustedes no han podido cumplir. Eso fue lo que significó esas palabras de Cristo ese día. Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley, porque de eso lo acusaban a Él. No, yo vine a cumplir la ley, porque ustedes no lo han podido hacer. Yo lo voy a hacer por ustedes, fue lo que dijo Cristo. Y después mi vida, el Padre la va a imputar a ustedes, y Él me va a dar la de ustedes a mí. Glorioso intercambio, dice la canción de la isla. La vida nuestra a cambio de la vida de Él. ¿Qué negocio es tan chueco, cierto?
Pero así fue la voluntad de Dios, de que nosotros le entregáramos nuestra vida llena de imperfección y maldad, y Él nos da su vida perfecta a nosotros. Gracias, Padre. ¿En qué camino estamos? En la zona gris. Una evaluación constante de nuestra ética y nuestra moral, por lo tanto, es lo que nos anima el apóstol Pablo en el contexto de Colosenses. Mire, Colosenses 3, versículos 5 y 6. Por tanto, mire cómo encaja el 1. Voy a leer de nuevo el 1. Colosenses 3:1, lo voy a leer de nuevo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Salto al 5. Por tanto, encaja perfectamente. Ya viene explicando lo anterior. Si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, entonces, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y el verso 6, ¿por qué debo evitar eso y procurar? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Por eso no debemos decir, todo el que se muere descansó en el Señor. No, el que parte con Cristo sí descansa. Pero el que partió sin Cristo le espera lo que no se imagina. Porque la ira de Dios vendrá y recibirá el castigo eterno. Solamente descansa el que partió con el Señor. Y aquí es donde vemos la ética bíblica cristiana que nos enseña esta porción de Colosenses. Por tanto, considerad los miembros, evalúa, analiza, considere, piense, deténgase, analice, estudie. Todo eso significa ese contexto ahí. Considere que todo lo de vuestro cuerpo terrenal, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, lo que anhelas, considere todo eso. Lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, de acuerdo a este contexto aquí, la ética, hermanos, define lo que se debe hacer. Este libro nos explica claramente, porque aquí está la voluntad de Dios, lo que se debe hacer. Eso lo define la ética. La moral describe lo que la gente efectivamente hace. Por eso ahí decimos en nuestro lenguaje, esa persona es moral o es amoral. O sea, lo que es realmente. Lo que se debe hacer está aquí. Otra cosa es si el hombre lo hace. Nadie lo hace. Solo Cristo lo hizo. Por eso Cristo fue éticamente perfecto. Nadie tuvo que señalarle nada. Esas señalaciones que le hicieron aquel día del juicio ante Pilatos fueron falsedades, fueron mentiras, lo sabemos. Fue un falso juicio, ¿cierto? Y Cristo fue moralmente también perfecto. No cometió nunca una falta. No cometió nunca ningún pecado. No violó nunca ninguno de estos mandamientos. Por eso Él es el perfecto, el único. Ni siquiera María, la que parió a Jesús, es perfecta. Ni siquiera ella. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ninguno de ellos. Cristo fue el único. Todos los apóstoles y María, la mamá de Jesús, necesitan de Cristo como su Salvador. ¿Por qué, pastor? Porque ellos son seres humanos. Fueron seres humanos como usted y como yo, de naturaleza caída y depravada, que fueron también necesitados y conocieron al Salvador. Necesitaban del Salvador. Recuerde eso, hermano. Esta definición está sencilla, pero bien buena, bien sustanciosa. La ética define lo que la gente debe hacer, está en la Escritura. La moral describe lo que la gente efectivamente hace. Qué interesante, ¿no? Santiago 2:10 dice: el pecado más ligero me expone a la ira de Dios.
Si Cristo lo dijo, usted no necesita tocar, un ejemplo de los muchos que hay, usted no necesita tocar a una mujer o a un hombre, a manosearlo, acariciarlo para adulterar y estar con él. No, si usted la ve a esa persona y ya la desea en su corazón, en su imaginación, ya adulteró. De ese tamaño no lo puso. Las intenciones, basta. No lo hice, pero lo pensaste, sí, pecaste. Nos la puso más difícil, digámoslo así. ¿Entendemos eso? Y si eso es así, porque así es nuestra mente que está llena de carne, pregunta, entonces, ¿quién podrá ser el perfecto? ¿Qué hombre podrá ser el perfecto? Cristo fue el único. Nadie sin Cristo es nada. Cristo más nada igual todo. Gran resumen de Colosenses. Santiago 2:10. El pecado más ligero me expone, te expone, nos expone a la ira de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que sí sea el pecado más ligero, porque pecar es pecar contra un principio de una ley perfecta y eterna, dada por el ser perfecto y eterno. Es pecar contra el Dios de la ley. Esto nos ubica, y quien vive así constantemente lo ubica por encima de la autoridad de Dios, insultando su majestad. Quien vive constantemente caído en ese estado, insulta constantemente su majestad. Por eso Dios tiene ira constante contra ellos, contra esos impíos, y les está guardada la descarga de su ira para ese día final. Primera de Corintios 5 también, pero ojo nosotros los cristianos, porque 1 Corintios 5 habla de pecados que si continúan de constante, sin arrepentimiento, por ejemplo en el seno de la iglesia, es señal de que alguien no ha nacido de nuevo y debe ser expulsado de la iglesia. Lo dice la Escritura. ¿Dónde, pastor? Lea 1 Corintios todo el capítulo 5 y ahí analizará. Habla de pecados que si continúan, repito, sin arrepentimiento, conllevan a, por ejemplo, a la expulsión de la comunidad cristiana. En el Nuevo Testamento vemos casos de personajes que fueron expulsados de la iglesia porque cayeron en estados de depravación, no atendieron, no escucharon, dieron mal testimonio y no quisieron arrepentirse. Primera de Pedro 4:8 también nos enseña la Escritura, habla de un amor que cubre la multitud de pecados, pero esto es para el Hijo de Dios verdadero. El Hijo de Dios verdadero peca, sí, pero se arrepiente, y el amor, de ese pacto de amor de Cristo, cubre su multitud de pecados que le llama gracia. Y lucha con su pecado, se esfuerza con su pecado. El pastor David nos dijo en su exposición pasada en este mes de diciembre, recuerden, qué bueno hermano que, ¿se recuerdan las palabras de él? Dijo, el parafraseo lo que él dijo, qué bueno que usted pida oración de esta manera, hermano, por favor apóyeme en oración por este pecado que estoy luchando con él y no he podido. No he podido dejar de mentir, un ejemplo, y no hago sino mentir, hermano, ayúdeme porque no he podido salir de la mentira. ¿Y quién pide oración por eso? La mayoría de nuestras peticiones y oraciones, hermano, ore por mi abuelita que se va a morir. Hermano, ore por este empleo que estoy pidiendo, ¿o no? Pero ¿cuántas veces uno pide, hermano, ayúdeme, pido oración porque no he podido dejar el alcohol? Estoy dando ejemplos. Qué bueno pedir oraciones por eso también. Eso nos lo compartió el parafraseado, el hermano David. Les recuerdo, y encaja aquí. Romanos 2:5, Pablo advierte a los romanos sobre acumular ira para el día de la ira de Dios. Así vive la gente impía. A diario están, eso es como una cuenta que les está creciendo. No hacen sino acumular y acumular ira para ese día, el día final. Romanos 2:5, usted lo puede ver ahí. Y por eso mismo el juicio de Dios va a ser precisamente justo. Justo. Los impíos pecan, los cristianos también pecan. ¿Cuál es la diferencia? El impío está muerto y no se arrepiente. El cristiano es redarguido por el Espíritu de Dios, lucha y se arrepiente. He allí la diferencia. He allí la diferencia. Como decimos nosotros, el impío le da lo mismo 8 que 80, al cristiano no. A un cristiano verdadero no.
no le resbala ya su pecado. No, le produce tristeza, le produce llanto, le produce trasnocho, le produce angustia, le produce quitada de sueño, etc. Eso le debe producir a un cristiano. Vemos en la Escritura lo que en teología llamamos una ética, por lo tanto, que ha sido revelada. Y debemos conocerla. El corazón de la ética cristiana, bíblica, tiene como fundamentos firmes el conocimiento de la verdad, lo bueno y lo justo para la vida del cristiano. Te lo repito, el corazón de la ética cristiana se fundamenta en el conocimiento de la verdad, de lo que es bueno y de lo que es justo. ¿Y qué es lo bueno? ¿Cuál es la verdad y qué es lo justo? Cristo, la revelación divina, el misterio que ha sido revelado solamente a los escogidos de Dios. Los demás sistemas religiosos, muchos de ellos, dicen y creen conocer a Cristo, dicen y creen conocer a Dios, pero se engañan, ni lo uno ni lo otro. Porque si conocieran a Cristo y conocieran al Dios de la Biblia, se arrepentirían. Pero vemos que el mundo va de mal en peor. Y eso está escrito. Está escrito, Cristo lo dijo, la maldad de los hombres crecerá. Cristo no dijo lo que están diciendo los mentirosos de hoy en día. ¿Y qué están diciendo, pastor, los mentirosos de hoy en día? Que va a haber un gran avivamiento, que va a haber una transformación del corazón del hombre y que las naciones van a proclamar el Hijo de Dios. ¿Eso lo dijo Cristo? Cristo dijo, cuando usted lee el Evangelio, la maldad de los hombres se multiplicarán. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, y se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, y la maldad se multiplicará. El hombre será cada día más y más alérgico al conocimiento de Dios. Qué contraste ese con el que anuncian hoy en día los fabulosos, ¿no? Contradice totalmente lo que dice la Escritura. Gran avivamiento, dizque ciudades transformadas. ¿Cuál ciudad ha sido transformada? Buena pregunta. Transformation, ¿sí le llaman? El cristianismo no es un sistema de vida que opera sobre la base de una razón, por lo tanto, especulativa. Especulaciones. Y de conveniencia humana. Claro, gran noche de avivamiento, salida y milagros, están enfermos con problemas. ¿Quién no va a correr para ese lugar? Me van a arreglar el problema. Cualquiera, pero ¿es eso realmente bíblico? Buena pregunta. El cristiano verdadero debe tener claro que Dios le ha revelado quién es Él, Dios, y quién es Él, el mismo cristiano, el hombre. Eso lo debe tener claro un cristiano verdadero. Pregunta, ¿conocen los cristianos quién es el Dios de la Escritura? Y conocen los cristianos, además de eso, no saben quién es Dios. Respuesta, los hechos contemporáneos lo demuestran. Y si preguntamos si tienen claro inclusive quiénes son ellos mismos, más perdidos. No saben ni quiénes son. Las respuestas que dicen, somos hijos del Rey. Vamos de victoria en victoria. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si yo tuviera fe, entonces yo tengo fe y declaro que este será el año de la cosecha y de la abundancia. Y si Dios te quiere dar escasez, ¿qué vamos a hacer pues con eso? Y que este es el año de la abundancia, y si Dios este año decide quitarte la vida, ¿qué vamos a hacer con eso? Atrevidos, mentirosos y osados los que dicen esas cosas, porque eso no está en el Evangelio, para las personas que estarán escuchando esto. No crean esas mentiras de estos charlatanes, cosas que Cristo nunca prometió, ni la palabra lo dice. Cristo dijo, y el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia.
Y el apóstol dijo, he aprendido a gozarme en abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Y anhelaban, por lo tanto, inclusive partir para reunirse con su Creador. Qué mentiras tan contrarias a las de hoy en día. Dios nos guarde de ir a creer todas esas fábulas que hoy en día anuncian por ahí y le llaman cristianismo y evangelio. Y no son ni lo uno ni lo otro, porque están fuera de la Escritura. El cristiano revelado sabe, el cristiano verdadero, a quien Dios se le ha revelado, lo primero que Dios le muestra es quién es Él, quién es el que lo llamó, quién es el que lo rescató y quién es ese. Y el hombre, la Biblia lo describe como un ser depravado. Eso es el hombre, eso es el ser humano. Un ser depravado que está muerto y es enemigo de Dios. Ese es el ser humano. Así lo describe el Evangelio. Romanos 3. No hay uno bueno. No hay quien haga lo bueno, dice el apóstol en la carta a los romanos. Que contraste, por favor. El abandono de esta revelación divina, quién es Dios y quién es el hombre, es lo que está llevando al hombre a estar en el caos precisamente. El que esté convencido que hoy en día están caminando dizque por donde deben caminar. Y están caminando por un sendero oscuro. Porque no han tomado la lámpara que da luz, que es la palabra de Dios. Y sin una lámpara en un camino oscuro, usted no sabe para dónde está yendo ni a dónde va a llegar. Nuestras decisiones, por lo tanto, retomando aquí éticas, pueden incidir también en las vidas de las personas. Por eso el apóstol lo dice, evalúa constantemente. Constantemente, evalúate. ¿Cómo estás utilizando todo tu ser? Ser guiado por la voluntad de Dios, hermanos. Yo sé que ustedes quieren saber, bueno, ¿y cómo entonces yo soy guiado por la voluntad de Dios? ¿Cómo encontrar esa voluntad de Dios? ¿Cómo comprenderla? Ser guiado por la voluntad de Dios implica, por lo tanto, dos cosas. Algo reconfortante, pero también algo muy arriesgado. Dice el pastor Sproul. Retomo ese aporte de él ahí en su texto. Me gusta. Se los comparto rápidamente. Dos cosas implican. Algo reconfortante, qué bonito, ¿cierto? Pero también es algo arriesgado. Un caso para que entienda, bíblico, para que entienda ese contexto de esas dos palabras, reconfortante pero arriesgado. Muchos casos podríamos dar, cito uno como ejemplo rápidamente, el caso del llamado de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era malo, como ustedes y como todos nosotros los seres humanos que describe la Escritura. Solo somos llenos de la gracia de Dios y Dios ha colocado a su Hijo en nosotros y ahorita Él nos ve, nos bendice, nos ama. Es porque Cristo está en nosotros. Es por eso, no por nuestra naturaleza misma. Ya lo sabemos, eso mismo le pasó a Abraham, un ser humano común y corriente. Y tuvo ese gozo de escuchar la voz de Dios. Dios lo escogió. Halló gracia Abraham ante los ojos de Dios y escuchó esa voz y produjo en Abraham ese nacimiento también. Porque la gracia de Dios también la recibió Abraham. Todos los hombres, a través de toda la historia, han sido salvos por gracia, no por otro medio. Y Abraham escuchó esa voz de Dios: vete de aquí, Abraham. Aquí no me puedes servir. Aquí no te voy a bendecir. Te tienes que ir de Ur. Deja a tu papá, tu mamá, tu familiar, coge los tuyos y vete de aquí. Entonces, para yo ser bendecido por Dios, ¿tengo que irme de aquí? No. Dios opera como Él quiere, de la manera que Él quiere. Eso fue reconfortante para Abraham. Porque Abraham escuchó esa voz de Dios y Dios colocó en Abraham, produjo ese cambio en ese corazón de ese hombre, entender quién estaba hablando. Se reveló a Abraham, supo Abraham quién era el que le hablaba, Dios, creador. Pero Abraham
salió obedeciendo la palabra de Dios sin saber para dónde iba ni qué le iba a pasar. Ahí es donde viene el riesgo. Lo dice la Escritura. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba a ir. Qué interesante. Dios no fue específico con Abraham en detalles y pormenores. Él nunca supo que le iba a tocar el volarse para Egipto, ni que iba a enfrentar a Faraón porque el Faraón iba a desear su esposa porque era muy hermosa. Todo ese poco de circunstancias que vivió Abraham. Dios esas cosas las fue enfrentando Abraham allí en el momento, cuando usted lee la historia. Y Dios estaba con él, y Dios estaba ahí con él, y le ayudaba, y le apoyaba, y le guiaba, y Abraham iba haciendo lo que Dios le iba mostrando allí. Ese es un caso de muchos casos que hay en la Escritura. Reconfortante entonces, porque podemos descansar en la seguridad de que nuestras decisiones éticas proceden de la mente de aquel cuya sabiduría trasciende todo el universo. En ese sentido es reconfortante. Y es arriesgado por la hostilidad del corazón humano al gobierno de Dios. Porque aunque Dios nos ha llamado, aunque Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y nos ha dado su Espíritu, nosotros continuamos con nuestra lucha, porque Él no se llevó nuestra carne, no la dejó, para que aprendamos a depender de Él. Porque si Él se hubiera llevado también la carne, nadie dependería de Dios. Y así no es la cosa. Por lo tanto, tomar una postura ética sobre el fundamento de la revelación divina, de la voluntad de Dios, es involucrarse en un serio conflicto con las opiniones de los seres humanos. Esa es una primera señal. Si tú estás obedeciendo perfectamente, digámoslo así en el sentido sano, aunque nadie va a obedecer perfectamente la palabra, estás procurando obedecer y someterte a la voluntad de Dios, tenga la seguridad que usted va a tener conflictos con las personas de su alrededor que son impías. Es más, esa es una definición que hay en un texto, creo que es del pastor Mardever, no recuerdo, de qué significa ser cristiano, y él dice así: ser cristiano es tener problemas con los impíos. Me gusta esa definición. Si usted es cristiano y su hija es impía, usted de seguro vive muchos problemas con su hija. Estoy dando un ejemplo. Ser cristiano es tener problemas con los impíos. ¿Por qué? Porque ellos son oscuridad y usted es luz. Ellos van para un lado y usted va para otro lado. ¿Quién no va a tener problemas así? Obvio. Tomar una postura ética sobre el fundamento de la revelación, de vivir en la voluntad de Dios, significa tener conflicto con los demás seres humanos. No se te olvide eso. No se te olvide eso. Colosenses 4:5, por favor, leamos. Ya casi vamos a llegar a lo que al clima de esta exposición. Pero, pastor, ¿cómo caminar en la voluntad de Dios? Para allá vamos, ya vamos a llegar. Colosenses 4:5, dice el apóstol, en el resumen de esta carta a los colosenses: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Pare aquí, porque aquí hay otra tachuela en el zapato. Dos cosas son aquí de resaltarse. Uno, andar sabiamente. Dos, aprovecha el tiempo. Pregunta, ¿lo hacemos? Respuesta, cada quien la dará. Andar señala que hay un camino. Por eso el apóstol lo dice. Si a mí me mandan a caminar es porque hay un camino el cual yo debo buscar, conocer, me deben mostrar, etc. Andar señala que hay un camino presentado. En el asunto que estamos nosotros exponiendo, el camino de la ética bíblica, el cual está demarcado por una línea tan delgada como el filo de una navaja, similar a lo que Jesús llamó el camino angosto. Oiga, qué tremendo, ¿no? Jesús invitó a caminar por un camino angosto
y que la entrada para empezar a caminar por ese camino era una puerta también bien estrecha. Puerta estrecha, camino angosto. Pero hoy los cristianos quieren todo lo contrario, andar por un camino bien ancho, sin problemas, sin enfermarse, con abundancia material y con una puerta donde quepan todos, porque por ahí caben todos. Qué contradictorio, ¿no? Si la misma escritura dice que son muchos los llamados y poquitos los escogidos. ¿Qué diferencia a lo que hoy llaman evangelio? Pregunta, ¿a quién se le cree? Yo creo a lo que Cristo dijo. Y Cristo dijo, el camino es angosto y la puerta es bien estrecha. Y en el camino tendrán tropiezos. Pero confíen, yo vencí al mundo, dijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Cristo le llamó camino angosto. No, la vida cristiana no es caminar por un sendero lleno de flores, sin tropiezos ni nada de eso. Eso es mentira, no lo crea. Cristo dijo que el camino era angosto, bien angosto. Jesús invitó a entrar por la puerta estrecha y andar por ese camino angosto. Debemos tener claro la diferencia entre camino angosto y mente estrecha. Una mente estrecha revela una actitud de censura constante, una mentalidad de crítica lejos del ideal bíblico verdadero. Ojo, porque ahí es donde ya estudiamos y estamos resumiendo Colosenses. Podemos caer en legalismos, lo cual nos advierte la Escritura. Una cosa es caminar por un camino estrecho y otra cosa es una mente estrecha. Son dos cosas muy distintas. El camino estrecho no involucra una actitud mental distorsionada ni legalista, sino una clara distinción de lo que exige la justicia de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Usted puede estar seguro que el Espíritu Santo te debe dar a ti, a mí, a todo hijo de Dios, le da esa seguridad, tranquilidad, firmeza, fe, obvio que sí, de que tú eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo. Ya hemos expuesto aquí muchas veces las señales que nos ayudan a estar nosotros tranquilos, confiados, firmes, de que he sido regenerado, de que he sido nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Y otra cosa es caminar con actitudes legalistas. Usted puede estar caminando la vida cristiana, aferrado a la palabra, procurando agradar a Dios, orando la palabra, leyendo la palabra, pidiendo la dirección de Dios. Usted puede estar haciendo eso, pero le puede pasar muchas veces que usted se tropiece y se caiga. Es decir, ¿un cristiano se puede tropezar? Sí. Estando en el camino tú te puedes tropezar y caer, pero Cristo te levanta. O usted se puede desviar también. Una cosa es tropezarme y caerme, otra cosa es desviarme. Se salió. Pero el que se sale, la oveja que se le va, el buen pastor deja las 99 y va y trae su pierna quebrada. Puede andar un tiempo como el hijo pródigo también. Se fue, se desvió, pero vuelve a casa. Él la trae. ¿Y por qué la trae, pastor? Porque Cristo lo dijo en Juan: el que es mío yo no lo pierdo. No lo pierdo, pero el que es de Él. Gracias, Señor. Si usted vio a alguien que estuvo en la iglesia, se apartó y murió en su ley, ese nunca lo fue. Porque el que es de Cristo no se pierde, no se pierde, no se pierde. Pastor, pero si lleva 2 años allá, si es de Cristo va a volver. Y si no vuelve, nunca lo fue. Y si tú estás en la iglesia, firme, fiel a la iglesia, caminando en los caminos del cristianismo, y vas a tener tropiezos estando allí en la iglesia. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Esa verdad que Dios entregó aquí en su palabra, las reglas, los mandamientos, su ley, de lo que se debe hacer y no se debe hacer, siendo el propósito de Dios mostrarnos lo que a Él le agrada y le desagrada. Eso es lo que hacemos aquí en la iglesia.
¿Cómo voy a aprender yo, pastor, entonces lo que a Cristo le agrada y le desagrada? ¿Cómo hago para comprender la voluntad de Dios? Hermano, ese es uno de los propósitos de la iglesia. Eso tú no lo aprendes solito en tu casa, porque tú solito en tu casa con tu carne te puedes desviar. Puedes caer en falsas y equivocadas interpretaciones de la palabra. El libro de los Hechos nos dice que la iglesia estaba constantemente reunida, orando todos juntos, no por separado. Orando juntos, compartiendo el pan juntos y meditando en la doctrina de los apóstoles juntos, no por separado. Esa es la iglesia. Nadie es cristiano solo en su casa ni en la calle. Falso, eso es una mentira del diablo. Un cristiano es cristiano solamente si está unido a la iglesia, ama a su iglesia, pertenece a la iglesia, sirve a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un órgano del cuerpo. Amén. Y para que un órgano de un cuerpo cumpla una función y sea un órgano, tiene que estar unido a un cuerpo. Esa es la iglesia. Un hígado no cumple su función de hígado fuera de un cuerpo. Si lo sacan del cuerpo se descompone y se pudre ese órgano. Pero mientras está dentro del cuerpo, cumple su función de hígado. Estoy dando un ejemplo. Eso eres tú como cristiano, si eres cristiano bíblico. Pero seguimos argumentando. No, yo oro en la casa, yo leo en la casa. Bueno, hermano, siga así y saldrá de su casa para el infierno. Saldrá de su casa para el infierno. Porque es que yo amo a mi Señor, yo creo en Cristo, yo leo la palabra. El diablo también la lee, la cree y la conoce y tentó a Cristo con la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pastor, lo que pasa es que la iglesia está llena de hipócritas. Eso es cierto. La iglesia está llena de hipócritas, y no solamente de hipócritas, de mentirosos, de falsos, de traidores, de todo está llena la iglesia. Pero ¿sabe qué? Todos esos pecados que tiene la iglesia, Cristo los lavó con su sangre. Amén. Gloria a Dios. La iglesia es un hospital de enfermos, en donde el hipócrita con el cual yo me enfrento es el que Dios puso en mi camino para que me enseñara algo. Amén. Esa es la iglesia, un hospital de enfermos. Pedro le dijo, no te voy a negar, daré mi vida por ti. Cristo le dijo, ay, esta noche me va a negar 3 veces. Pero y verá, dicho y hecho. Y aún así, Cristo no dijo, díganle a Pedro que no vaya porque me negó. No, lo amó. Y lo mandó a llamar. Porque cuando mandó el emisario a los apóstoles, él hizo al maestro que va a venir, que nos reunamos y que le digan a Pedro que vaya. Y díganle a Pedro que vaya también. ¿Por qué creen que el maestro mandó a decir que le dijeron a Pedro que fuera? Muy seguramente Pedro dijo, no, yo con esto que hice, yo creo que el maestro no quiere ni verme. Pero Cristo anhelaba ver a Pedro y lo amó y no le tomó su pecado. Ninguno de ustedes ha negado a Cristo como lo hizo Pedro, tal vez. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, hermano. Y Pablo, lo que hizo Pablo, y mire lo que llegó a hacer Pablo. Todas nuestras acciones a lo largo de este año, ya casi voy a concluir para que oremos, ya casi. Falta un pedacito. No hay afán. Sí, buena esa, Elías. Amén. Eso es anhelar la leche de la palabra. Quiero aprender. Háblenme la palabra, predíquenme el evangelio. Eso es anhelar un cristiano, no cansarse de escuchar el evangelio. Ojalá termine rápido ese pastor. No, eso no es de un corazón que anhela la leche, hermano. Cuando a usted gusta un postre bien rico, usted despaciecito se lo gusta y no quiere que se le acabe. Así debe ser usted oyendo la palabra. Así debe ser, hermano. Todas las obras que usted y yo vamos a hacer en este año, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cómo sé? ¿Qué va a pasar? Les recuerdo que para que Dios juzgue una acción como buena, debe cumplir con 2 requisitos fundamentales de acuerdo a todo este contexto. Debe cumplir 2 requisitos fundamentales. 1,
La acción debe corresponder exteriormente con las exigencias de la palabra, de la ley. La tarea, la cosa que sea que se vaya a hacer. Y 2, la motivación interna o intención del corazón dispuesto a glorificar a Dios con eso que se va a hacer. Si una acción cumple con esas 2 condiciones, Dios se agrada de esa acción. Y eso es lo que no hace el impío. Y eso es lo que debe hacer un cristiano. Por eso en la carta de los Colosenses leímos en un versículo: y todo lo que vas a hacer, hazlo como para el Señor, para que Él sea glorificado en lo que tú vas a hacer, no tú. Y si a ti te vienen a exaltar y engrandecer, párale ahí. No soy yo, es Cristo en mí. Cristo, no soy yo. Yo no podría hacer nada ni hacer nada si no fuera por Cristo en mí. Es Él que debe brillar. Por eso es que las obras del impío, Dios no se goza de ellas. Por eso es que las obras del hombre natural, Dios no las mira con agrado. Y por eso es que la Escritura dice: nadie se salva por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Los hombres son salvos hoy por obras, sí, pero por las obras de Cristo, no las de tuyas ni las de ningún hombre. Eso es distinto. Las exigencias de la ley, llenas de un corazón que intente glorificar a Dios, desee y glorifique a Dios, es de lo que Dios se agrada. Pero la mayoría de los cristianos, la mayoría de los seres humanos, intentan ganar el favor de Dios por medio de obras. Y eso es un error, porque nadie va a asombrar a Dios con lo que haga. Ningún ser humano, así haga lo más grande que haga, le va a dejar a Dios así. De las únicas obras de un ser humano de la cual Dios se complació, recibió con agrado, aprobó, fueron las de Cristo. Porque Él, y lo dice la Escritura, en el momento en que Cristo está siendo bautizado, se oye una voz desde los cielos: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único fue Cristo, en el cual el único que se complace es en Cristo. Pastor, y entonces si yo soy hijo de Dios, Dios te ama y se complace en ti, pero no por ti. Es porque dentro de ti está aquel en el cual el Padre sí se complació. Cristo está en ti. Ese es el misterio de nuestra unión con Cristo. No eres tú, ni yo, ni nadie. Es Cristo en mí. Por eso, una vez más, Cristo más nada igual a todo. ¿Cómo estamos entendiendo todo esto de Colosenses? Mateo 15:8, Cristo dijo: este labio de pueblos me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un impío puede hacer obras conforme a la palabra de Dios, sí. Un impío puede hacer cosas que estén conforme a la palabra de Dios, pero seguirá siendo un impío y Dios no se agrada de ellas, así las haga conforme a la palabra. ¿Y por qué? Porque lo que Dios mide es la intención del corazón con la cual fueron hechas esas cosas. Y un impío tiene el corazón muerto. Un hijo de Dios debe hacer obras, sí. ¿Para qué? Para que aquel que lo llamó sea glorificado. ¿Qué diferencia? He allí la diferencia. Si tú le llevas una libra de carne a tu hermano que no tiene carne para almorzar, ojalá te escondiera la cabeza y llévale esa libra de carne y dile: Cristo te envíe que te amo. Y que no te vea a ti, ojalá.
No la lleves mostrándote tú para que digan qué tan bueno es mi hermano que me dio carne para comer hoy. No lo hagas. Mejor no lo hagas. Cristo te envía esto. No soy yo. No soy yo. No vayamos a caer por último en el antinomianismo, ¿no? Antinomianismo. ¿Y qué es eso, pastor? Es la idea de que el cristiano ya no está obligado entonces a obedecer porque Cristo ya la obedeció por mí. Algunos creen eso. Ah, pero si es que Cristo ya la obedeció por mí, entonces yo, ¿cuál es el problema? Ya eso me lo achacaron a mí, chévere la cosa de aquí para allá. Y ya estoy anotado ahí arriba y nadie me saca allá. Ojo con eso. Eso se llama antinomianismo, para que lo aprendamos, hermanos. Es la idea de que el cristiano ya no está obligado a obedecer la palabra de ninguna forma, amparados en el abuso de la justificación por fe. Quien viva en una forma de antinomianismo está tomando la justificación no por fe, sino como licencia para pecar. Y eso es otro paseo. Eso es otro paseo. Creer que después de que nos convertimos al cristianismo, a Dios, al Señor, ya no somos responsables en ningún sentido, porque ella no toma en cuenta mis pecados, la Biblia lo dice, que los arrojó al fondo del mar. Creer eso así literalmente de esa forma es un error. Ojo, ojo, esto es un error. Esto es ver la justificación como licencia para pecar, y eso no es así. Esa corriente invita a tomar las decisiones, por lo tanto, de manera aleatoria y espontánea. El legalista tiene demasiadas reglas que ni él mismo puede llevar. Cristo los juzgó. Hipócritas. Ustedes colocan carga en las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Cristo lo dijo, usted lo ha leído en el Evangelio. Y el antinomianista ya no cumple ninguna regla. Mira esos dos extremos, ¿verdad? Ni lo uno, ni lo otro. No es por obras para que nadie se gloríe. Salgo del legalismo. Y aunque ya fui justificado por fe, debo procurar la santidad, sin la cual no podré ver a mi Señor. Eso me va a guardar de estos dos extremos. De no ser legalista, porque no es por obras ni por obediencia, es por fe. Y si Cristo está en mí, entonces procuro glorificar a Cristo con mi vida. Y lucho con mi pecado. ¿Cómo protegernos entonces de estas visiones tan distorsionadas que hemos compartido en conclusión, que nos enseña Colosenses? He aquí unas preguntas que tomo prestadas de este gran teólogo, el pastor R.C. Sproul, gran teólogo y maestro de la palabra, que Dios usó para su gloria, para enseñar al pueblo, al Hijo de Dios. Y este siervo en este librito, tomo prestada de él, sé que Dios así lo quiere, estos 4 consejos que nos van a ayudar a lo largo de este año y el resto de años que Él nos quiera dar, para que tomes notas y lo pongas en práctica, que sé que te va a ayudar. No es regla de oro, no, ayuda, porque Dios es soberano y Él verá cómo obra en nuestras vidas. Es ayuda, consejo, es consejo. Mire lo que dice en conclusión. Estas preguntas se deberían evaluar antes de que tú y yo tomemos una decisión ética, si procuramos agradar al Señor y no salirnos de la palabra. Mire lo que Él dice. Primera pregunta que tú deberías hacerte antes de. Primera, el fin. El fin. Es decir, ¿qué resultado pretendo con aquello que estás pensando hacer o decir o etcétera? Pregúntate eso y evalúalo con tu corazón. ¿Qué resultado pretendemos? Buen consejo, ¿no cree usted? Vamos a hacer esto en la casa. Bueno, vamos a evaluarlo. ¿Qué pretendemos con eso que vamos a hacer? Y con la honestidad del corazón responder esa pregunta. Segundo punto, segunda pregunta, segundo consejo, los medios. Es decir,
¿Cómo podemos asegurar este fin, o ese objetivo, o ese propósito? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si ese método es legal o es ilegal, digámoslo así. Ojo con eso. Tercero, el motivo. Qué buen tercer consejo que da nuestro hermano Sproul. Es decir, ¿cómo así el motivo? ¿Por qué es ese nuestro propósito? Contestar esa pregunta. ¿Por qué es ese nuestro propósito? Y el cuarto consejo que da el pastor Sproul aquí en su texto. ¿Qué podría suceder de forma previsible? ¿Qué podría llegar a suceder? Qué buenos consejos para este año, para tenerlos de constante presente en todo lo que pensemos, hagamos, digamos, etc. Son consejos que si los metemos aquí en el contexto bíblico, seguro nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar. Repito, ¿qué resultado pretendo? Segundo, ¿cómo puedo asegurar ese fin? Tercero, ¿por qué es ese mi propósito, nuestro propósito? Y cuarto, ¿qué podría suceder de forma previsible? Y todo eso en el contexto bíblico. Buen consejo que les quiero compartir del hermano Sproul, que ya está en la presencia de Dios. Lo que Cristo ordena causa a menudo, por lo tanto, de acuerdo a esto nos vamos a dar cuenta, muchas veces un sufrimiento indescriptible, pero también muchas veces vamos a ver victoria, gozo y alegría. No sabemos qué va a pasar. Encomienda a Jehová tus caminos, dice la Escritura. ¿Cierto que lo hemos leído? Es del hombre hacer planes, pero Dios da la respuesta. Todo lo que tú planees, colócalo en las manos del Señor, pero no esperes que Él va a enviar un ángel. Sí, que le manda a decir que lo haga. No. Sucederán dos posibles cosas. Uno, que te equivoques. Dos, que te salga bien. Y en ninguna de las dos significa que Dios es malo o que se olvidó de ti. No. Cualquiera de las dos, Dios te quiso enseñar algo. Si te equivocas, aprendiste. No lo vuelvo a hacer, eso no era, etc. Y si te va bien y sales con risa y alegría, así era, gracias Señor. En ambas das gracias a Dios. No me equivoqué, bueno. Dos cosas van a pasar en todo lo que tú vayas a hacer, de aquí en adelante. Y termino con este versículo para que oremos en contexto todo esto. Juan 15:10. Eso es lo que dice el Señor. Si me aman, estén sometidos a mis mandamientos. Eso fue lo que dijo Jesús. Juan 14:15. Se lo conocen ya de memoria, creo que no lo conocemos. Juan 14 lo hemos leído muchas veces, lo hemos orado muchas veces. Juan 14:15 dice el Señor en conclusión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, estén atentos a mi palabra. Recuerden mi palabra, mis consejos, mis mandamientos. Y vuelve y lo recuerda allí en 15:10, Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué gran consejo, hermanos, para este año. Concluyendo la carta de los Colosenses, y para que los pongamos en obra en este año que estamos comenzando. ¿Cierto que sí? Vamos a darle gracias a Dios y te invito para que no te limites a escucharme orar, no. Dios nos acaba de dar su palabra. No sé qué cosas el Señor te enseñó, te recordó, te reargulló. Cada uno de nosotros sabe en su corazón hoy que necesitaba recordar, aprender, aclarar. Entonces inclina tu rostro. Conforme Dios te haya hoy instruido, guiado, reargüido, dale gracias a Dios y ora allí al Señor. Dios, Padre, gracias Señor por tu misericordia al darnos hoy tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos guía, que nos muestra, nos instruye, nos corrige, nos rearguye, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos para tu gloria. Ayúdanos a hacer esa iglesia que te glorifique a ti.
Esos cristianos verdaderos que te den la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, a cumplir y a obedecer esto que hoy nos has enseñado. A estar atentos a la dirección de tu Espíritu. Tú no nos has revelado, Señor, las cuestiones particulares, específicas de nuestra cotidianidad. No es ese el objetivo de tu palabra. Porque tú no quieres robots programados, no. Tú quieres es que aprendamos a depender de ti. Tú quieres es que te busquemos siempre a ti. Y la única manera de depender de ti, buscarte a ti, es vivir en esa continua búsqueda a causa de nuestras incertidumbres, de nuestras preguntas, de nuestras inquietudes, de nuestros temores. Que procuremos, Señor, siempre darte la gloria y que tu palabra sea glorificada en todo lo que hagamos y digamos, Señor. Ayúdanos a estar siempre firmes en tu camino. Que amemos nuestra iglesia en este año, que seamos responsables con nuestra iglesia, pues ella es el elemento de gracia, la esposa del Cordero en la cual nosotros nos formamos, aprendemos, crecemos y caminamos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.